Vuelvo a agradecer y ahora sí me meto un poco. Para mí es importante empezar por acá. Estoy casado con María, tengo 41 años y estos son mis dos hijos, Salvador y Manolo, que son, no sé, el motor de mi vida. Así que gran parte de que me ocupe hoy de trabajar en lo público, que es muy difícil muchas veces y uno encuentra un montón de obstáculos a veces, seguir adelante tiene que ver con el compromiso de dejarles algo mejor a ellos, ¿no? Como probablemente no le dejen muchas cosas materiales, dejarles un contexto en el que puedan desarrollarse, puedan tener oportunidades y puedan ser lo que quieran ser, además de felices, para mí es súper importante. Eh, Salva hoy tiene 7 años, Manolo tiene 3 y medio, y hace 12 años estoy casado con María, así que ahora en casa, tratando de lidiar con la cuarentena. Yo decía que la Universidad de Palermo para mí es súper importante en la carrera, y por eso en la universidad yo di clases, como ven ahí, mucho más joven que ahora, fui alumno, vos dale Vicky, también fui parte del equipo de natación. Yo corro triatlón y la universidad también me dio la posibilidad de desarrollarme deportivamente. También fui, y es la diapositiva que viene ahora, modelo. He salido en la contratapa de revistas por la facultad, no modelo, ¿no? Por supuesto, sino que he sido parte de la comunicación de la facultad y eso es porque siempre tuve como mucha gratitud y compromiso por lo que pudo hacer la facultad conmigo. Eh, Estos son algunos de los trabajos que hice en la vida privada, desde el primer PH que reciclé cuando todavía era alumno de la facultad. Ese es Gavino, mi socio, y esto fue en el 2012 en Casa Foa, que hicimos un trabajo muy importante con un diseñador que tampoco, que ya no está, que se llama Alfred Fellinger, del que también aprendí muchísimo y me enseñó mucho sobre la pasión al diseño, y eso yo lo valoro mucho. Después tuve como algún paso importante en mi vida, duro. Este es el día que me recibí con mi papá, estoy lleno de huevo en la puerta de la facultad. Y acá tengo que contar algo que sería imposible seguir hablando de mi carrera sin esto. Yo en el 2008 me recibí, no me acuerdo si tal vez agosto, estructuras 4, como supongo todos los que deben estar escuchando, y, y me propuse correr una maratón, eh, y lamentablemente en el primer entrenamiento que mi papá me acompañó, él se murió corriendo conmigo en la calle y fue un momento muy difícil en mi vida, por supuesto. Estaba a poquitos meses de casarme y fue como una bomba atómica que me hizo replantear todo. En realidad me hizo replantear todo menos aquello que amo, ¿no? Entonces, por supuesto, después me casé y la arquitectura es una de esas cosas que amo, entonces, pero sí me pregunté, ¿para qué hago lo que hago? Y fue una pregunta bastante dura, ¿no? Se recibe porque en teoría uno arranca un camino y el mío duró un par de meses y se vio como una pregunta muy, muy dura, casi existencial, y encontré un poco el tema de la vocación de servicio, de entender que la arquitectura es una herramienta muy poderosa para mejorar la vida de la gente, que desde alguien que le entra el sol a la mañana hasta alguien que tiene una plaza cerca de su casa, se le mejora la vida y que de alguna manera la arquitectura, a mi juicio, había dejado un poco de lado o vacante ese rol que para mí tenía cuando empecé a estudiar, que era esto de proyectar el futuro de una ciudad, ¿no? Esto de ser aquel que pueda asesorar al tomador de decisiones que pasaba en la antigüedad de para dónde hacer la Acrópolis para pensar cómo iba a crecer la sociedad. Por ahí era un poco ambicioso en términos de sueño, pero la verdad es que es lo que me pasaba en ese momento y ahí de vuelta esa pasión por ir hacia adelante hizo que después
no solamente correr la maratón que me había propuesto, sino correr un Ironman completo y trabajar también en otras cuestiones de diseño que me ampliaron muchísimo la cabeza. Decía que la facultad siempre tuvo que ver y esto que ven acá es hace mucho, 2014 como ven ahí, y era una materia electiva que como ven abajo dice coordinado por Guillermo Dietrich y Álvaro García Resta. Y un poco de caradura y un poco porque los sueños creo que hay que perseguirlos y si no se los lleva a otro. Era un apasionado por la movilidad, soy un apasionado por la movilidad sostenible y por las ciudades limpias y sustentables. En la facultad di durante 7 años el curso de posgrado de diseño sustentable junto a Leo Topol. Eh, y, y, por supuesto, digo, si hay un lugar desde donde uno puede cambiar las cosas, es desde lo público, ¿no? Lo público que no era algo conocido por mí, no tenía ningún pariente, amigo, nada político, pero bueno, me parecía que era el lugar desde el cual uno podía aportar a la sociedad. Y así fue que desde la facultad y desde la electiva convocamos a Dietrich a dar una charla y lo conocí y me propuso trabajar en la ciudad. Y bueno, ese camino que contó Ignacio recién, que tenía que ver con diferentes cargos, me encontraron por ahí pudiéndome hacer cargo de algunos proyectos hacia el futuro, con el que hoy es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Proyectos de, como yo digo, arquitectura pública, que para mí es muy importante, ¿no? En el sector público siempre se habla de la obra pública y a mí me gusta hablar de arquitectura pública. La obra dura unos meses, se inaugura y ya, pero la arquitectura queda años y años ahí. Este es un proyecto que también arrancó en la facultad como una investigación con el arquitecto Sarkis, que se llamaba Campus Urbano, y tenía su sede central de la investigación como la Plaza Jusey, ahí en Córdoba y Uriburu, que está rodeada de universidades, que tiene una dinámica y tenía una dinámica muy diferente a la que tiene hoy, y empezamos a pensar desde la academia cómo transformar ese lugar. Para mí, la palabra transformación define un poco el trabajo que hago hoy, tal vez más que gestión. Para transformar algo en otra cosa hay que hacer un enorme esfuerzo y desgaste de energía, esfuerzo físico, mental e intelectual. Para transformar quiere decir para que algo que sucede de una manera, por ahí hace años, hoy suceda de otra. Esto que ven acá es el Parque de la Estación, en Perón y Gallo, era una estación es muy cerquita de la estación de Once, y este espacio era un espacio residual de la ciudad, de la vía remanente de las vías del tren Sarmiento. Eran unos talleres para arreglar maquinaria de trenes, y hoy es esto que ven acá. Hoy es esto que ven acá, que parece una frase muy, muy simple, en realidad fue producto de casi 3 años de trabajo, junto con los vecinos de Once, que hace 18 años que reclamaban que en ese lugar pase un parque. Ahí encontramos una cuestión muy importante que es la antropología urbana. La antropología urbana es una disciplina que de alguna manera creamos, institucionalizamos, en lo que en ese momento era la subsecretaría de proyectos, que yo era el subsecretario, que básicamente lo que tiene por objeto es unir de alguna manera la antropología con la arquitectura, en el sentido de cómo incorporar al cliente en la arquitectura cuando son 3 millones de clientes, o 6 millones de clientes, en la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones o duermen, y todos los días entran otros 3 millones, y cuando uno está hablando de un espacio público, o sea, de lo público, habla de todos esos clientes, y es imposible sin una metodología poder estar cerca de transformar algunos de estos espacios, entender cuál puede ser el programa de necesidades de 3 millones de clientes, ¿no? Y hay miles de anécdotas que podemos contar, y seguramente ustedes han escuchado hablar de participación, y si bien la participación es una herramienta que creo que logra cierta aceptación por parte de la gente, la antropología urbana lo que pretende es lograr pertenencia de la gente, porque es lo que luego lo hace sostenible. Cuando alguien siente algo propio, lo cuida, le dice al otro que lo cuide, lo cuenta, ¿no? Le dice a otro, esto lo hice yo, esto cuidalo, usalo de determinada manera.
y para nosotros ese vínculo con los vecinos es, es un tema muy importante para desarrollar, porque los proyectos no se pueden hacer el usuario final. Y por supuesto, cuando uno decide tener esa mirada, cuando se trata de tanta gente, ese programa de necesidades, necesita una metodología, ¿no? Si no, todos van a quedar en algún momento insatisfechos. Así que este es otro caso, que es la Plaza Clemente, ahí en Colegiales, durante años también, un montón de vecinos reclamando que en este lugar suceda una plaza, por diferentes motivos no se podía, ¿no? A veces burocracia, a veces los predios son privados, a veces esa demanda no tiene una simple correspondencia, ¿no? Por eso hasta el momento no fueron transformados. Lo que hace falta es voluntad política y voluntad arquitectónica también para resolver cuestiones urbanas. Esto es Plaza Clemente, los vecinos tenían su propio proyecto, así que fue casi autogestionado, pero fue muy difícil hacer que esto sea lo que ven hoy y no lo que veían antes. Hay otros casos que son aún más complejos. Esta es la Manzana 66 en Jujuy y Belgrano. Era un predio privado con unas canchas de fútbol concesionadas. Tal vez alguno de ustedes ha ido a jugar allá, de cerca de la facultad. Digo, tenía un dueño y 11, ustedes saben, es uno de los barrios de la ciudad que menos espacio verde tiene por habitante y para nosotros lograr un espacio ahí es doblemente gratificante. Entonces, íbamos a reuniones de vecinos y nos decían, no, que la manzana 66 sea verde y pública. Y decíamos, bueno, es privada. Y logramos conseguir que por primera vez en la historia de la ciudad se sancionó una ley de permuta, es decir, le propusimos al dueño cambiarle ese lugar que él tenía por otro lugar de la ciudad que la ciudad tenía, que estaba destinado a una estación como de medio camino de los colectivos, donde se lavaban, se cargaban nafta. Lo cambiamos, logramos sancionar una ley de 40 votos, doble lectura, que es muy complejo de lograr, y hoy, si van ahí, lo que van a encontrar es este enorme espacio verde con una escuela pública y un patio de juegos. Tiene otras características muy interesantes, el diseño de esa vereda ancha. Ahora en épocas de pandemia estamos viendo un montón de ciudades que están ensanchando veredas para darle más espacio a, a las personas, y un poco eso es producto de la superposición de usos, y este diseño que ven surgió un poco de las reuniones de antropología urbana. Así que esa metodología, cuando se ve plasmada en el proyecto, nos es para nosotros muy importante, porque no solamente habla de la capacidad proyectual de la ciudad, sino también, o en algunos casos de concursos hechos con la Sociedad Central de Arquitectos, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, sino también del involucramiento que tiene la gente o el cliente final en cada uno de los proyectos que hacemos. Dale, Vicky, si querés. Este es un jardín de infantes, en realidad un centro de primera infancia, se llama Rayito de Sol. Lo hicimos en donde se hizo la Villa Olímpica, ahí en Lugano. Un proyecto que fue seleccionado para la Bienal de Venecia. Proyecto de arquitectura que desde lo público a veces no es tan común de ver. A veces la buena arquitectura sucede en el ámbito privado y bueno, en el sector público se hace lo que se puede. Esa fue una de las cuestiones que nos propusimos o me propuse modificar para hacer de la Oficina Pública de Arquitectura aquello que cualquiera que se recibe tiene ganas de ir, ¿no? Como el hospital público, como una pasantía casi inevitable. Este es el Parque Olímpico. Nos tocó diseñar el Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hizo en el 2018. 6 pabellones, desde la pileta olímpica hasta gimnasia rítmica, artística, toda la planificación del área, que viene esto. Kokurek, arquitecto y saltador en un parque de la ciudad que estaba como condenado a ser parque olímpico, así que con un equipo grande logramos en casi tiempo récord proyectar todo el parque olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se hicieron gran parte de los Juegos
no sé si han ido, pero y si no, les ofrezco ir cuando termine todo esto para que puedan verlo y recorrerlo. Otra transformación de la que creo que a veces es difícil de ver, pero a mí me parece brutal, es en Soldati, esto es en Villa Soldati, en Ciudad Oculta, es el Elefante Blanco, creo que algunos lo deben conocer, un edificio que estuvo abandonado casi por 30 años. Dale otra Vicky si querés. Ese edificio estaba abandonado y Ciudad Oculta, se está viendo la pantalla blanca, creo que hay que pasar una más o volver una para atrás. Se ve el ¿Me escuchan? edificio, se ve perfecto. Ah, Creo ¿ustedes que la ven? Yo no la sí, veo. Se ve perfecto, sí. creo que es porque Ok, tenés más perfecto. Bueno, la vemos y te escuchamos ya, perfecto. ya la veo. Genial, gracias, Germán. Bueno, ahí en ese lugar donde veían el edificio antiguo, o el abandonado, atrás de Ciudad Oculta, adelante de Ciudad Oculta, de hecho se llama Ciudad Oculta porque estaba oculta atrás del edificio, una mole que era un poco ícono de desidia, para toda la gente que vive ahí, imagínense vivir con una buena orientación, pero que te la tapa un edificio abandonado, un edificio que fue pensado para hospital que iba a combatir la tuberculosis y contradictoriamente durante muchos años fue el lugar que más ratas había en la ciudad, o sea que era propagada la tuberculosis y nos propusimos demolerlo, transformar ese lugar en un parque, que era aquello que un lugar tan denso como la Ciudad Oculta necesitaba, y un parque que además considere la perspectiva de género, considere los espacios, ¿no? Como en un lugar como ese, en un barrio postergado, espacios seguros, espacios para chicos, para mujeres, para hombres, para el disfrute, y además construir el Ministerio de Desarrollo Humano, que es el equivalente a Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio. Esta imagen es una audiencia pública. Una audiencia pública, no sé si a ustedes les habrá habido, habrá alguno le habrá tocado ir. Yo debuté en una audiencia pública cuando fue la obra del Metrobús de la 9 de julio. Yo todavía no trabajaba en la ciudad, sino que fui porque realmente me interesaba entender cómo era el proceso democrático. No sabía ni dónde quedaba la legislatura y una de las cosas que creo es que nosotros en la facultad aprendemos a proyectar edificios que no existen, a transformar lugares donde nos dan a veces un sitio y tenemos que proponernos una transformación, es decir, imaginarnos algo que ahí no está y de alguna forma cuando vamos a estudiar las materias más teóricas, así como legal, lo que aprendemos son las leyes que existen. Y una de las cosas que yo aprendí es que para gestionar y para transformar el mundo que viene, las leyes que existen no alcanzan. Que también la ciudad se gestiona desde acá, desde los ámbitos democráticos, de discusión. Hoy, como decía Ignacio, yo soy el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, tengo a cargo la reforma del Código de Planeamiento, del Plan Urbano Ambiental, depende de mí la transformación de todos los trámites, la burocracia. Dar vuelta a todo eso es un enorme desafío que con las herramientas que tenemos hoy a veces no alcanza y hay que crear nuevas herramientas. Y para crear nuevas herramientas tenemos que estar preparados. Yo siempre digo que lo público eleva, es decir, hace crecer a uno porque uno trabaja para el otro. Yo no me siento un funcionario público, me siento un servidor público. Desde este lugar trato de ayudar a todas las personas que puedo ayudar y eso es infinito, con lo cual también tiene un grado de frustración, pero me parece que tiene que ver con operar sobre la ciudad, ¿no? A la escala de la ciudad. Y si hay algo que extraño a veces es intervenir en una pequeña casita. Miro los proyectos que hace Jens, a quien admiro, o que hacen los chicos, y la verdad es que los envidio un montón. Eh, También te permite un montón de cosas que son únicas. Dale, Vicky, si querés otra. Esto a partir de 10 de diciembre. Soy parte del gabinete del jefe de gobierno y de alguna manera uno está en un lugar
de poder influir sobre los tomadores de decisión o ser uno un propio tomador de decisión. Y cuando uno llega acá, lo que no tiene que hacer es olvidarse de dónde viene, quién lo ayudó, quién lo trajo y lo que uno puede aportar a eso, ¿no? Decía que también te presenta algunas oportunidades, esto es con Bierke, escuchaba que lo nombraban al principio, yo lo tengo en WhatsApp, a él, me parece un tipo súper cálido que también con mucha humildad y generosidad aporta, enseña, ayuda, y eso nos une, y al día de hoy desarrollamos una relación personal y una amistad que, que compartimos el crecimiento de nuestros hijos, nos mandamos fotos, hacemos videollamadas, y la realidad es que la distancia a él es nada, ¿no? Esto fue hace pocos días, es un lindo reconocimiento. La escuela de Harvard, la Kennedy School de Políticas Públicas e Innovación, habla del caso de antropología urbana en la ciudad de Buenos Aires frente a la pandemia, ¿no? Y esto para mí es importante porque yo decía que la academia atraviesa mi carrera, la innovación también. Yo no me conformo con las leyes que existen, no me conformo con los proyectos tal como están, no me conformo con la ciudad en la que vivimos, sino que me interesa siempre pensar la que viene. No me conformo con la disciplina solamente, me parece que la ciudad es un hecho interdisciplinario, es un hecho social, y me parece que tenemos mucho para crecer como profesión hacia otras profesiones. Después les voy a pasar el link, si les interesa poder ver la nota. Y decía que siempre vuelvo a la facultad. Y ahora dentro de poquito vamos a empezar un nuevo curso de antropología urbana, ahora en la Universidad de Palermo, con Aníbal del Olmo, que él es antropólogo, es parte de mi equipo. Y lo que vamos a tratar es de contar cómo transformar la ciudad desde la mirada del vecino o del ciudadano, que nos parece como muy relevante, y cómo como arquitectos podemos, nosotros le llamamos el punto de fuga, porque es desde donde uno construye una perspectiva, y es un poco la perspectiva desde la cual nosotros construimos la arquitectura o el proyecto urbano, ¿no? Desde el otro. Así que espero que les haya gustado. Yo para cerrar quiero agradecerle a Ignacio, a Daniel Silverfaden, el decano, que siempre tiene conmigo, igual que Ignacio, nada, oportunidades de mucha calidez, y a todos los docentes que están presentes, que seguramente nos hemos cruzado en aulas compartiendo, algunos les he tenido como docente también, pero hemos compartido muchas horas de charlas, me han visto crecer y yo también a ellos, y aprovecho para agradecerles porque todo este camino es una partecita de cada uno de ellos que me han formado, que me han ayudado a formarme, y siempre estoy muy agradecido a la facultad de eso. Así que, de verdad, muchas gracias por la invitación, y como siempre saben que cuentan conmigo en cualquier momento para poder agregar valor a los chicos. Aquí ya se está haciendo de noche porque estoy en Berlín y bueno, son 5 horas más adelante, pero la verdad es en estos días, o en, bueno, ya meses de cuarentena, es realmente una experiencia bastante increíble cómo uno puede compartir, sin embargo, espacios en conjunto, no importa en qué lugar está sentado, y simplemente todos nos conectamos a este espacio virtual para compartir experiencias y pensamientos y poder dar clases y reencontrarse con colegas, con compañeros, bueno, como es en el caso de Álvaro, y con tan apreciados profesores como son Ignacio, y vi que también está Laura por ahí. Bueno, hay varios. Es un momento para mí bastante emocionante también porque después de 17 años que viví en Buenos Aires, volví con mi familia a Alemania, en particular a Berlín,
Y es como un ciclo del camino mío que encuentra una etapa, porque no me gustaría decir volver, porque encuentro como más apropiado pensar seguir andando o seguir en proceso, seguir buscando. Lo que me parece muy interesante también, lo que compartieron Juan y Carol sobre esa necesidad de, o en realidad, y esa es parte de la buena experiencia realmente en la Universidad de Palermo que pude experimentar también, es que uno es realmente quien hace el camino, quien propone, o sea, las oportunidades que uno mismo se crea. Suena abstracto, pero depende realmente de uno hacia dónde puede ir. A mí, hace 17 años, bueno, me faltaba un desafío. Escuché muchas veces, pero tú estás loco porque que vienes de Alemania, que es el país, no sé qué, tan desarrollado, y la educación, etcétera. Pero hubo algo que me inspiró mucho en ir a Latinoamérica, y el primer país que encontré fue Ecuador, que fue un lugar donde hice una pasantía en un estudio de arquitectura y aprendí español. Fue un impulso intuitivo, realmente una motivación para buscar un cambio. Y lo que me encontré fue tan inspirador y tan profundo que decidí quedarme en un viaje a Buenos Aires, que fue realmente el impacto de llegar a esta ciudad que para mí resultó ser como una síntesis de una ciudad entre algo muy conocido desde Europa y algo muy latinoamericano. Entonces, en esa tensión que se puede encontrar en esa, bueno, algo como terminado, desarrollado y algo indefinido, con toda la posibilidad de desarrollarse, me apasionó mucho a los 24 años. Entonces, decidí quedarme y pues empecé ahí estos 17 años en Argentina. Entonces, creo como que es importante realmente pensar desde el contexto, como los chicos recién también mencionaron. O sea, uno es como uno se enfrenta con el mundo desde su propio contexto. Entonces aquí quería simplemente como también poner en escala lo que es bueno, el primer paso desde Hannover, que es mi ciudad de nacimiento en Alemania, a Quito, y después el viaje a Buenos Aires, regreso a Hannover y la decisión de radicarme en Buenos Aires. Y pues como ya, cuando uno no es de un lugar, va primero como un turista y va como muy como observador y tal vez presta atención a cosas que el que es de un lugar no percibe tanto porque es una rutina cotidiana que no necesariamente tiene una relevancia o una importancia. Pero a la vez lo interesante que me parece es que al alejarme tanto de un contexto que es Alemania y llegar a uno que era tan diferente, que es Latinoamérica y después más concretamente Argentina, aprendí mucho sobre el lugar del que venía, o sea, sobre Alemania y todas mis costumbres de por qué uno es como es viniendo de un lugar. Entonces, bueno, este es básicamente el contexto y la tensión entre esas dos culturas, entre Buenos Aires y su densa población. Es una ciudad mucho más densa que, por ejemplo, Berlín. En Berlín viven más o menos la misma cantidad de gente en 4,5 veces más superficie, lo cual ya se puede imaginar como una diferencia en el habitar. O sea, en sí, la distancia entre las personas, que es mucho más común tal vez en mi cultura. En Argentina, de repente, todo era mucho más cerca entre las personas, los saludos, bueno, la proximidad, el afecto. Y todo esto también trasladado en el ámbito construido, los edificios, la proximidad entre edificios, entre ambientes, el tamaño de los ambientes. O sea, todos estos en contrastes me parecían muy interesantes y ricos para explorar. Y también esta desconocida superposición tan heterogénea de
tipologías de arquitectura que de repente me parecían conocidas, pero en el contexto nuevo tenían otra forma, tenían otra constelación y otra convivencia. No era una altura continua en toda la manzana, porque es la ley desde hace décadas o siglos, para decirlo, de esta manera, sino que como un reflejo de la misma cultura que es mucho más de corto plazo, que tiene mucha más emergencia, que tiene mucho más momentos de crisis, que tiene que sobrevivir, pues en un momento, eso ya es algo, una conclusión después de varios años, pero siempre me apasionaba ver que a la vez lo que a uno le podía parecer aburrido o, digamos, inconcluso, imperfecto, a mí me parecía que, bueno, demuestra muchas posibilidades, muchas lugares para imaginar o para pensar, otras formas de desarrollar la ciudad, otras formas de pensarla en el sentido positivo y negativo, pero, digamos, me parecía interesante encontrarme con con ese potencial. Em, Hablaba del contexto y creo que es realmente algo que a mí me interesa mucho cuando uno se acerca a un lugar. Siempre es un contexto nuevo, es un contexto distinto y por más que no haya nada construido, hay contexto. Me parece importante ese trabajo en relación de uno con lo que se encuentra y el proyecto que sea en relación con el entorno donde uno está trabajando. Algo que fue siempre muy inherente y posible en la experiencia de la universidad fue lo que también Juan y Carol mencionaron, que es poder ser activo en distintos ámbitos, tener la cercanía con los profesores y tener la posibilidad de ser parte de los grupos docentes como ayudante, de poder trabajar en los estudios de los profesores y todo ese clima me parecía tan motivador y alentador en cuanto uno tiene ganas de experimentar y aprender, que realmente me permitió desarrollar esos tres puntos que se ven acá que me siguen interesando y me parecen como el motor de todas las actividades y, que me interesan y que trabajo en mi estudio, que trabajo por mi cuenta propia o que trabajo en colaboración con otros estudios o con otros colegas, que es trabajar en la enseñanza, en la práctica profesional y en la teoría de la arquitectura. Y que todo esto en conjunto es algo que se nutre entre sí, o sea, no es solo la enseñanza o solo la práctica profesional o solo la teoría, es algo que con cada actividad influye a la otra. Y eso es una riqueza que sobre todo iba un poco con lo que les quería como explicar con el contexto. Este centro aquí donde se superponen, este lugar in between o entre, es el lugar que por un lado es como umbral entre una u otra cosa, el espacio intermedio o de intercambio entre culturas, entre arquitectónicamente hablando, entre espacios, entre el interior y el exterior, que algo que es definido y algo que es indefinido, que es como después de, bueno, pues haber vivido casi la misma cantidad de tiempo en Alemania y la misma cantidad de tiempo en Latinoamérica, es como, son estos contrastes que me parecen que en muchos casos relativizan mucho las posturas tan duras y cerradas, donde me parece que siempre hay un lugar para encontrar un intermedio, algo que colabora, que nexa, como por ejemplo en este momento que tenemos esa posibilidad del intercambio entre distintos profesionales, entre distintos países. Quería dar nada más un pequeño como vistazo a las actividades que, en este caso la actividad de práctica profesional, que ya pude empezar dentro de la facultad como una pasantía, que estando en Buenos Aires, de repente me llama mucho la atención volver a hacer una experiencia laboral en Alemania, que pude hacer en este estudio que se llama Sauerbruch-Hatten en Berlín, que si les interesa después les paso el link para que puedan entrar a la página también, que fue una experiencia muy importante como primera
un primer gran contacto con un estudio de 100 arquitectos, a una envergadura bastante mayor a los pequeños espacios que conocía hasta ese momento. Luego tuve la posibilidad de trabajar para un estudio alemán en Buenos Aires y en colaboración con un colega crear o fundar la sede de este estudio alemán en Buenos Aires. O sea, nuevamente apareció como esa posibilidad de trabajar en el intermedio entre los dos países y entre las culturas, que es algo que me sigue pasando y que sigue como siendo muy parte de mi vida y de la práctica profesional. Parecido a este gran deseo que expresaban los chicos, también siempre quería como tener mi propio espacio de estudio y pude empezar desde relativamente temprano, hacia los 3 años de egresado también, en empezar con pequeños proyectos. Ese es un extracto de mi página que muestra algunos trabajos que después, si quieren, pueden meterse aquí y ver algunos de los trabajos. Hoy quería mostrarles un trabajo que es en sí algo que he trabajado mucho, que es en obras existentes y en las remodelaciones de ellas. O sea, no la arquitectura nueva, sino la arquitectura nueva con la existente y su diálogo entre ambas, encontrar un nexo, un lazo en lo que un potencial de esta casa puede tener. Y me apasiona bastante la investigación, entender qué posibilidades puede tener para mejorar su calidad de hábitat en cuanto a, bueno, por los elementos más sustanciales, como buenas ventilaciones, buenas vistas, buenas relaciones con su entorno. Y ahí pasa como algo que en este proyecto la idea era, pues voy a ver, este proyecto de renovación y ampliación de una vivienda unifamiliar ubicada en la provincia de Buenos Aires propone la revisión funcional de la casa existente y su relación con el entorno. Mediante espacios típicos como la galería, el bow window, el balcón y la loggia, se construye una nueva envolvente parcialmente habitable, permitiendo al habitante la participación activa de la transición entre el interior y el exterior, y viceversa. La ubicación de estos entreespacios es intencionada, creando diferentes vínculos con el entorno natural. La materialización de la nueva envolvente deriva de la interpretación del entorno, del encuentro entre lo natural y lo artificial, lo urbano, la chapa, y lo rural, la madera. O sea, fue básicamente una renovación integral de esa vivienda existente, y la idea no fue solamente recubrir la estructura existente con una nueva fachada o un nuevo material, sino realmente crear casi una membrana que parcialmente es permeable y crea otros vínculos con el exterior, que en sí pueden ser espacios, o sea, no solo visuales, sino también activos, donde uno crea lugares donde el habitante pueda apropiarse de estos lugares, sin que tengan una definición predeterminada en el sentido funcional, ¿no? Eso es una maqueta. Entonces, esta es la casa existente y eso es lo que fue el resultado del proyecto, que en parte, además del saneamiento y la remodelación en sí, planteaba una ampliación de los espacios. Entonces, aquí, bueno, se ve una foto desde el exterior, como la ampliación que se planteó. Entonces, la idea era como tomar un material más como sobrio en relación a la teja original, que marcara los espacios preexistentes, y las nuevas intervenciones que tomaran otra presencia, en este caso con el recubrimiento de la madera, que en este caso de hecho también toda la estructura es de madera, incluyendo estos espacios que recién mencionaba. Entonces, esta es una vista del otro lugar, del lado de la entrada, que se puede ver una foto de la casa existente y el proyecto como quedó. Entonces, esto es como, por ejemplo, una de las situaciones a la que me refería, que en vez de ser solamente una ventana,
pueda agregarse un espesor a la fachada y al muro para crear un lugar que uno pueda ocupar de la forma que desea, que puede ser espontáneo. Se puede abrir la ventana del todo y puede haber un nexo fluido también entre el interior y el exterior. Esta casa poseía un altillo que era como un clásico altillo que no tenía uso o era más un depósito. Entonces, el proyecto también incluía abrir todo este espacio de la escalera y con esa intervención de la ventana traer luz y vistas desde abajo, desde la planta baja y sobre todo integrarlo espacialmente a la vivienda existente y con ello ampliar casi un tercio de la casa solo rehabilitando el potencial que ya tenía. Em, y eso de nuevo, uno de esas cajitas que sobresale, que se veían en la primera imagen, desde el interior, uno se podría imaginar echar un colchón acá y dormir a la noche, o bueno, no sé, sentarse simplemente o leer. Bueno, esas son como esas intenciones pequeñas en este proyecto que buscan esa relación más activa entre interior y exterior. Acá en el balcón y el perro en la entrada. Bueno, la otra actividad que también me permitió desarrollar, y ahí vuelvo a sumar, nadie me llamó para escribir, simplemente por curiosidad, por interés, propuse en un momento a la revista Plot escribir artículos sobre proyectos en distintas partes, por ejemplo también en Alemania, y así surgió la posibilidad de realizar artículos escritos sobre proyectos en diferentes revistas, que es pues otra actividad que me parece muy interesante, que permite otro espacio de reflexión y de análisis de nuestro entorno existente, y que no es la propia actividad del arquitecto, sino es como con cierta distancia y cierta reflexión teórica que es posible. Lo que les comentaba al principio, esa percepción que realmente hasta el día me apasiona sobre esta heterogeneidad que es Buenos Aires y su ya regularidad y irregularidad, llevó a un análisis tipológico sobre una base de una investigación muy interesante de Fernando Díez, que también es profesor en la Universidad de Palermo, que trabaja en teoría de la arquitectura y de la ciudad. Y en base de eso surgió la participación en la revista Arch Plus, que es una revista de arquitectura y urbanismo en Berlín, de aportar un case study sobre Buenos Aires en una edición que trataba sobre las normas que definen a las formas de la ciudad. O sea, cómo uno a través de las normas puede explicar por qué las ciudades tienen las formas que tienen. Entonces, en este caso, aporté este case study sobre Buenos Aires, derivando como, explicando como el desarrollo de las múltiples evoluciones en su crecimiento, la aplicación de las nuevas tipologías que fueron surgiendo desde la fundación hasta la actualidad, que pues dan de repente un entender por qué de bueno, esa heterogeneidad y o llamarlo también caos, que es a veces parece como azaroso, pero hay toda una lógica detrás y una ley concretamente que lo explica y momentos históricos muy precisos donde se puede entender. Entonces esa también es como una aproximación más profunda tal vez a entender por qué nuestros contornos son como son, para luego volver a operar dentro de ellas, proyectando y teniendo en cuenta esas conclusiones o esas ideas e inspiraciones que pueden llegar de ahí. Y como dije al principio, también tuve la posibilidad de ser parte de los distintos momentos de las cátedras dentro de la universidad como ayudante y llegando a la posibilidad de tener propios talleres que también son espacios, como a mí me parecen como interesantes pensarlos como laboratorios, más que un lugar donde uno va para volcar conocimiento. O sea, yo me siento realmente que aprendo todo el tiempo yo mismo. O sea, tengo un grado de experiencia más que los estudiantes, pero no por ello uno puede partir de que
llegan como vasos vacíos. Al revés, es más interesante y creo que eso es algo muy fundamental que aprendí en los talleres con Ignacio, con Laura, con Fernando Díez, en estos espacios que siempre había esa posibilidad de que uno ya traía algo. Entonces es un ping-pong, es un equipo de investigación que se genera entre docentes y alumnos. Es riquísimo como, más como un laboratorio, más que un lugar donde uno da cátedra, para decirlo de una forma, ¿no? Entonces, tenemos desde el año pasado la posibilidad tengo la posibilidad de participar con una cátedra que es financiada de Alemania, que se llama Cátedra Valdagropios, que es parte de la FADU UBA, la UBA de la FADU, y es una cátedra de Alemania, pero su titular, Markus Vogel, logró integrarla más dentro de la red de las cátedras de la FADU. Entonces, es como parte de las actividades académicas, se colabora entre cátedras como, por ejemplo, lo hemos hecho el año pasado con A77, con colegas con Gustavo Diegues y Lucas Gilardi. Esa es una experiencia que me permitió también volver a vincularme con el espacio académico en Alemania y pues solo puedo repetir esa riqueza de trabajar entre culturas, entre distintos contextos que solamente hacen más visible a la complejidad que nos toca trabajar como arquitectos en todos los aspectos que hemos escuchado recién también, sean socioculturales, económicos, constructivos, legales, etcétera. Realmente es algo que lo encuentro como vital para estar, bueno, primero para tener un espacio de volcar toda la inspiración y locura que uno tiene en la cabeza, pero también como una responsabilidad hacia nuestra sociedad. Y comparto plenamente el mensaje de Juan y Carol. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande frente a nuestra sociedad y el entorno donde estamos. Y es muy importante ver la forma como podemos aportar algo al entorno donde estemos, ¿no? Y especialmente en esa capacidad que nos permite trabajar en redes, pues eso, somos, no sé, ojalá un gran grupo de personas que nos conectamos y trabajamos juntos para crear un mejor hábitat para el ser humano en este planeta. Bueno, ahora estoy de nuevo en Berlín, pero también estoy en Buenos Aires y es como mi gran pasión y sueño mantener ese vínculo permanentemente activo. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y bueno, ya. Les vamos a contar un poco, en realidad intentamos enfocar toda esta presentación justamente con lo que contaba Germán, para contarles a ustedes pues la trayectoria, todo lo que van a ver acá, son más que nada los procesos, el inicio de lo que nos ha costado, Desde que estábamos en la universidad. los obstáculos que hemos tenido, porque para compartirles a ustedes la parte más personal de lo que están viviendo, lo que van a vivir, y les va a tocar un poco más fuerte cada vez más. Entonces, todo lo que van a ver son las primeras experiencias, y así es como desarrollamos esta presentación. Partimos siempre de la evolución. Estas es como las primeras cosas que nosotros explicamos con clientes, con todo. Esta frase en particular, que no son los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes, los que sobreviven, sino los que se adaptan mejor al cambio. Es decir, uno tiene que estar siempre a la espera de ver cómo adaptarse en el lugar que uno esté, a las situaciones que están viviendo, que uno estamos viviendo, como por ejemplo ahorita. Esta frase, por ejemplo, estoy convencido, es de Steve Jobs, que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia. La perseverancia ha sido uno de los factores claves en lo que nos ha mantenido a nosotros vivos hasta ahora en la arquitectura, que cuesta un montón. Entonces prácticamente vamos a hacer un breve reseña, haciendo un par de ejemplos del pasado, el presente y el futuro, a donde queremos llegar. Comenzando por el pasado, vamos a explicar un poco de la formación, cómo nosotros comenzamos juntos, la idea de empresa, de dónde nació, y la transición hacia el presente.
La formación lo dividimos en dos partes fundamentales. Uno es la parte de la universidad, que es lo académico, y otro, el mundo real. Son dos cosas bien diferentes que son cosas totalmente separadas. Entender y comenzar lo antes posible a trabajar en el mundo real para entender todo esto. Iniciando desde la arquitectura, de los fundamentos, lo académico, pues, ¿qué les puedo contar de mi historia? Yo comencé un año en Guatemala, la carrera. Después yo me quería ir, de verdad, por temas personales. Yo quería salir del país, mi mejor amigo está en Argentina y la verdad que me salía bien los costos, un poco después de la recesión que tuvieron en Argentina y en toda Latinoamérica investigué y Argentina es de los mejores países académicamente y ciudad. Entonces decidí irme. La Universidad de Palermo fue como mi primera opción porque ahí estaban mis amigos, todo. Y me fui y pues la verdad que traté de aprovechar la mayoría de oportunidades que dieron en la UP. Los profesores tuvimos de todo, no puedo quejarme de nada, traté de aprender lo mejor de cada uno. Y pues la verdad que puro trabajo y trataba de hacer siempre un poco más. Fui logrando resultados. No les digo que era de un 10 en todo porque me enfoqué más en la parte de diseño y después me costó un poco la parte de construcción, todo eso al final es integral. Pero bueno, mi experiencia en lo fue bastante positiva en la parte académica. Bueno, la mía, yo me gradué también en el 2005 y terminé yendo a Argentina en el 2006. Y la verdad es que, miren, los primeros años capaz no fui tan aplicada y no me fue muy bien en la universidad. O sea, me topé con un montón de muros, más que todo porque, bueno, capaz ustedes han tenido la experiencia o capaz no, pero siempre que nos pedían referentes los profesores o algo, yo siempre llevaba edificios verdes, edificios que se están haciendo en ese momentito, pero capaz en ese momento se veían un poco utópicos. Entonces me decían que no, que me enfocara en edificios que ya se habían hecho y que era algo que no me podía relacionar, pero ya después, los últimos años, la verdad es que me fue súper bien, tuve buenos profesores y bueno, también de las malas experiencias te van como que creando una habilidad para también para ir confrontando después a tu cliente o a tu otra experiencia. Entonces, nos conocimos nosotros en un taller en cuarto año. Carol comenzó un año antes que yo y logré rebasarla. Terminó un año antes que ella. Y yo la conocí en un taller, en realidad de Salvador, Guatemala, no nos conocíamos, nos conocimos en el primer año de vista, no me quiso ni voltear a ver, entonces, bueno, dije, no importa, nos cruzamos de un taller y en ese taller me llamó la atención, a mí me encantaba ver todos los proyectos, sentarme a escuchar, y en una de esas aparece Carol y con eso que estaba contando, era como el verde, lo que no tenía mucho era como la manera de explicar, entonces le faltaba el discurso, el pulir el trabajo, pero era la más diferente y le caían críticas por todos lados y lo que me daba impresión a mí era que lo seguía haciendo y la rebotaron, perdió un año, creo yo, o sea, y la persistencia que tuvo de seguir, a mí fue lo que me llamó la atención de ella. Entonces comenzamos a estar juntos y dijimos, somos compatibles, la verdad que yo no quería estar con nadie, Carol tampoco, pero surgió. ¿Y cuál es tu aspiración? Pues como comenzamos a hacer esas discusiones, a preguntar qué es lo que queríamos compartir. Llegamos a la conclusión, Y queríamos estar viviendo en una playa tranquilos. eso es lo que queremos llegar en la vida, pero no. En realidad, Carol, la discusión es lo que le estaban contando. Ella tenía esa pasión por lo verde en general, desde lo sostenible, y en esa época, estamos hablando del 2009, 2010, lo que nos conocimos, todavía no estaban ejecutados todo lo que están viendo ahora, era toda una utopía. Entonces, realmente, las referencias, como decía Carol, llevarlas era como algo que no existía. Entonces, no le daba mucha credibilidad y entendía. Por otra parte, yo conocí este estudio de Big, que ahora es súper famoso, lo conocí desde el segundo año de la carrera, me encantó por la forma que él cuenta las historias, la forma de graficar, y en ese momento él no era nadie aún, ¿no? De verdad no tenía proyectos y todo eran cosas utópicas también, y yo dije, quiero llegar a trabajar con él, de verdad que no sé cómo, me metí a su página a ver, y ver aptitudes. Entonces dije, bueno, ¿qué necesitamos? Aprender Rhino, aprender las cosas, aprender, y comencé a capacitarme. Eso me impulsó, eso fuera de la universidad, porque la universidad realmente
no lográbamos ver todo esto. De aquí viene esta frase: las oportunidades no pasan, se crean. Eso es lo que les contaba al principio, que uno esperar a que le vengan a tocar la puerta es mentira. Uno tiene que venir y ver cómo conseguirla. Ahora entramos a la parte, esa es la parte académica. Bueno, entrando a la parte de aptitudes, es cómo conseguir llegar a ese lugar. Por ejemplo, Carol, cómo conseguir llegar a hacer todo lo verde que quería hacer, y yo cómo llegar a Big, es lo que me aspiraba. Carol, la diferencia de mí siempre fue más como: no, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero hacer mi empresa. Yo como: Carol, tenés que aprender, y yo era Big. Así eran como nuestras dos cosas. Entonces nos metimos a workshops, a cursos en Buenos Aires, aprovechamos un montón todo eso. Hicimos cursos de Greenwolf, softwares, por ejemplo, me metí a la Sociedad Central de Arquitectos de hacer un montón de cursos, andar todo el tiempo viendo ¿Cómo podíamos mejorar? cómo podíamos mejorar, y más que nada ver también de cómo ser compatibles. Yo sabía que para lograr lo que queríamos hacer nos iba a llevar mucho tiempo y dedicación, entonces una pareja que te pueda acompañar era clave. Entonces teníamos que ponernos a prueba a ver qué tal funcionaba, porque los dos tenemos carácter bien fuerte. A eso llegamos con los concursos. Este en particular fue un taller, los primeros que hicimos juntos con Carol, Fue un de, workshop que se dio ahí en la universidad, de Atelier Bow, que lo organizó Busnelli. Ahí pueden ver, ahí están todos los personajes, con la Universidad de Ciencias de Tokio. Esa es como la parte bien interesante que tiene la Universidad de Palermo, y hay que aprovecharlo. que es bien personal, ¿saben? Estos profesores que tienen acá también en otras universidades buenas, están en la UBA, pero este contacto que nosotros teníamos directo, tratamos de aprovecharlo en todas las oportunidades que salían. Workshop acá, nos metíamos. Y así fue esta primera oportunidad donde conocimos a esta gente de Tokio, y comenzamos a interactuar en experiencias internacionales. Ese fue como la primera oportunidad, y de ahí comenzamos a hacer concursos de estudiantes. Como pueden ver, el primero de arriba es un Market Lab en París. No teníamos ni idea, yo comencé a practicar los 3D que aprendía, Carlos de jardines verticales. No queremos entrar en particular a cada proyecto porque se nos va a hacer muy largo, pero comenzamos a encontrarnos en etapas de investigación que no logramos hacer en la universidad, era como un mundo paralelo. Entonces ahí comenzamos a cada uno ir agarrando sus áreas. Entonces, este es un poco de los concursos que hicimos, siendo como estudiantes. Cada vez fuimos mejorando. Habremos hecho unos 10 concursos. No hemos ganado ninguno, quedamos en mención honorífica en varios, en finalistas, pero al final el objetivo es mantener la cabeza, pues, intentando ver cómo innovar, porque en el mundo real eso es bien difícil. Les voy en particular vamos a mostrar dos de esos concursos, un pequeño video, que el bar es uno de Buenos Aires, fue el primero que hicimos juntos, y el de Tokio lo hicimos con un personaje... Con el que conocimos en el Atelier Bauau. En el workshop ese trabajamos uno a uno con nos pusieron un estudiante de la universidad, y ahí fue donde nos hicimos amigos. Tenemos el contacto con toda esta gente, sigo hablando. Entonces, en particular dijimos: bueno, Carol, comencemos a ver qué pasa, a practicar. Entonces se pueden ver acá, todo es verde. No teníamos idea cómo es un techo verde, que ahora sabemos un poco más. El tema del paisajismo, por ejemplo, Carol comenzó a investigar todo eso, cómo graficar. Esto es lo que aprendíamos de Big. Todavía no está muy bien. Acá se pueden ver como los dibujos, pero íbamos practicando. Y en realidad aquí no, era una lámina que se entregaba y nosotros hacíamos videos. A mí en la parte de animación siempre me gustó, y pueden ver, este fue de los primeros animaciones que dice que se ve mal, pero tardé como unas 2 semanas en hacer este videito, por lo menos, renderizando todos los días con una compu vieja que tenía. Y pues este fue el resultado, que estuvo buenísimo. Ahí nos fuimos dando cuenta con Carol como: bueno, podemos trabajar juntos, ¿sabes? O sea, está buenísimo, discutíamos todo el tiempo, pero... Pero eso es lo bueno, de discutir y crear buenas ideas, replantearte y dudar y desafiarte. Y acá dijimos, para mantener contacto, tratamos siempre de hacer eso, como de hablar con la gente con los que vamos conociendo. En este caso, con Hirofumi, se llamaba, con el que nos tocó a nosotros, era un tipo súper aplicado. Y este fue un concurso que salió también de ideas. Era un terreno real en la zona de Akihabara, en Tokio, que era crear un edificio como el Leisure Park. Era remodificar y repensar un edificio tradicional de ocio de Japón. Entonces, esto que están viendo acá es lo que nos mandaba él. El japonés no hablaba inglés, bien poco, entonces nos mandaba maquetas. Yo me quedé como: wow, un par de días nos mandó maquetas para explicar cómo se imaginaba el espacio, que era el Inner City, y le respondíamos nosotros con renders y con toda esta parte.
y después le decía, ¿y cómo te imaginas ese espacio? Y nos hacía axonométricas. Esta es una locura, las mandaba en grande. Y esta era como la comunicación, el lenguaje que pueden ver. Mandaban dibujos, mandábamos dibujos En y así realidad, el desarrollamos. lenguaje universal del arquitecto es el dibujo, ¿verdad? Es como la música, es algo Ajá. abstracto que al final nos lográbamos comunicar y generamos ese vínculo también seguíamos con los estudiantes. La cosa es que dijimos, bueno, hicimos un montón de concursos y ¿sabes qué? En Casi que realidad terminé. nos graduamos de la UP y dijimos, bueno, comencemos nuestra empresa. Sí, ahorita ya somos arquitectos, Ya vamos a somos- tener proyectos y sí, empresa. Sí, entonces nos contactamos con un diseñador, una colombiana buenísima, nos ayudó a hacer el branding. Siempre supimos que queríamos crear un brand, no un nombre de Carol Juan, sino un brand donde pudiera haber un equipo que pudiera expandirse, es más como la idea de una empresa, ¿verdad? Eso fue lo más difícil, pensar como empresa. Y aquí fue donde nosotros vivíamos allá en Buenos Aires, en Palermo en ese momento. Era un apartamento pequeñísimo. La verdad que todos estos muebles que ven ahí, nosotros los armamos. Fuimos a comprar las tablas, cortamos, pintamos y se movía para trabajar ahí. Ese era nuestro pequeño estudio. Rayábamos todas las paredes prácticamente. Pero ¿qué pasaba? ¿Y cómo conseguimos clientes? Es como la cuestionante que uno dice, sí, voy a ser arquitecto, comienza mi empresa. Y entonces, no logramos conseguir, pero ni un cliente, o sea, peor, nosotros siendo centroamericanos extranjeros en en Buenos Aires. Argentina, y la arquitectura de nuestro negocio depende mucho de contactos, es definitivamente de saber estar, entonces no logramos, dijimos, bueno, no se puede, volvamos. Y en ese momento, pues mi aspiración fue siempre el tema de 3D. Me encantaba ir a la Sociedad Central de Arquitectos, me iba a la biblioteca, me encantaba ver proyectos, me subía arriba. La cosa es que esa aspiración de ir buscando me llevó a poder trabajar en este lugar. Justamente estaban contratando, llegué a través de Eric Chen, un compañero de la universidad que es buenísimo en 3D, y él me dijo, Juan, venite. Yo, pero yo no soy como vos de bueno, o sea, realmente no me atrevía, había hecho cursos, todo, pero el nivel que maneja esta gente era increíble. La cosa es que fui y realmente me encontré, ¿qué les puedo decir? Con el mejor trabajo que pude haber tenido. ¿Por qué? Porque era un equipo adjunto a Arquitectónica, al estudio de Miami, que esa gente trabaja en este tipo de proyectos que están viendo, que es el Brickell Shopping de Miami, montón de lobbies, montón de baños, trabajamos con los equipos de interioristas, yo era el único que hablaba inglés, entonces me tocaba comunicarme con el estudio de allá, y era interesantísimo porque mi jefe era un tipo con experiencia de 20, 30 años En la en construcción. construcción. Entonces, y él su pasión era el 3D y eran todos buenísimos y nos llevamos súper bien. Aprendí un montón ahí de liderazgo, cómo formar un equipo. Él me dijo, Juan, yo le decía, no puedo, no sé, no me importa. Lo importante es generar un buen equipo de trabajo. Entonces, esta experiencia para mí fue la mejor porque todo esto se hacía así, de noche a la mañana. Esto era en Abu Dhabi, eran concursos, era una locura de proyectos. Y ahí fuimos agarrando un poquito de cancha a trabajar rápido, 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 rápido y ver magnitud de proyectos interiores y exteriores. Después, realmente me quemé porque fíjense que nos pagaban por hora. Entonces, no teníamos tiempo. Esta gente trabajaba de lunes a domingo. Y me decía, Juan, ¿vos querés seguir trabajando? Sí, decía yo quería trabajar, quería hacer plata. Y muchos de los argentinos era como, no, a las 4 de la tarde se iban del estudio y yo no. Yo con mi jefe seguía hasta la noche. La cosa es que me quemé y dije, ah, no más, hasta acá llego, se acabó. Y salió esta oportunidad. Esto conseguí a través de mi profesor de ese momento, que era Pablo, es un amigo de Pablo, que trabaja con uno, y ellos trabajaban en ese momento para Fox Life. Y dijo, no, porque no conseguíamos clientes, ahí Caja era una utopía que según nosotros íbamos a trabajar en los dos y no se podía. Entonces, llegamos a esto que otra experiencia interesante porque fue como tipo outsourcing, trabajé un poco tiempo ahí y lo interesante era que hacían escenografías. Era una galera grandota donde hacían todas estas cosas, eran como 40 escenografías y también era rápido, diseñar rápido, levantar, construir. Yo estuve en la etapa en todo esto de diseño, en modelado. El modelado me ayudó a visualizar bastante el espacio, como a ver todo esto y los diferentes tipos de proyectos. En la parte comercial, aquí comencé a ver que era como un personaje iba patinando y prendía las luces y salía la bocina. Comencé a ver cómo se generan experiencias. Este era para un show de luz en casa, que todo lo hacía con muebles reciclados. Entonces modelamos todos los muebles. Teníamos que inventar, porque en todo esto que vende 3D, a uno le mandan dibujitos y uno tiene que definir un montón de cosas. Entonces todo eso fue
la rapidez de comenzar a definir todo tipo de ambientes. Pero ¿cómo se puedo decir? Mi aspiración era siempre Big. Yo decía, puta, quiero llevar a Big, y de repente, ¡pum!, sale en la UP. Big en la UP, oportunidad para ir. Yo dije, no puede ser. Aquí todo lo que me preparé, llegó mi momento. Tengo que ir, puta, preparé el portfolio, preparé todo. Emocionado, apliqué, seleccionaron entre los últimos tres, dije, me voy, me voy. Entre los últimos tres no quedé. Se fue otra persona, ya sí, no sé si la conocen, que está así ahí en VIP. Porque, bueno, la cosa es que no logré y una gran decepción, pero toda oportunidad lleva a otra oportunidad. Al haber presentado mi portfolio, me llaman un par de semanas después y me dicen, Juan, mira, te eligieron para ir a representar con tu proyecto de grabación a esta cosa de Archiprix, yo ni sabía que existía. Y yo como buenísimo, bueno, bienvenido sea, no fue una oportunidad, me llevó a la otra. Y después de esa oportunidad me llevó a otra más que me volvieron a llamar de la UP, Juan, mira, aplica, a postular un DEVIAT en un estudio de China, que está buenísimo, no perdés nada, aplica. Yo, bueno, tenés razón, no pierdo nada. Apliqué y también me eligieron, que fue una experiencia que no puedo explicarles. Aquí les voy a mostrar dos videitos de dos experiencias. En Rusia, particularmente, fue enriquecedor porque fuimos un mes, un taller de un mes. Entonces fuimos 80 arquitectos de 34 países, eran 300 proyectos de grabación que se expusieron en el Museo de Moscú. Este fue el taller que se trabajaron 5 temáticas urbanas de Moscú. A mí me tocó las military facilities, conocimos, ese es un búnker de Stalin. Entonces teníamos que investigar cómo eran todas las facilidades de underground facilities de toda la ciudad subterránea. Y aquí está la exposición, yo iba representando con la UP en la parte de Sudamérica, aunque era Chapín. Y aquí, ¿qué encontré acá? Encontré gente de todo el mundo y como estos que están viendo acá, este fue el grupo que hizo el taller, no fueron todos los participantes, pero estos fueron los que fueron. Aquí hay personajes interesantísimos y lo más interesante fue ver dónde uno estaba posicionado, porque ahí habían proyectos de todo tipo, de todo el mundo. Y les aseguro, Sudamérica está súper bien posicionada. ¿Por qué? Porque la formación es bien realista, es bien constructiva, es bien técnica y la realidad profesional es esa. Y acá, por ejemplo, conocí de todo tipo, de los que más estuve. Este es Gabriel, por ejemplo. Gabriel es un brasileño que ahorita está curando la Bienal de Arquitectura, está trabajando con el pabellón también, todo esto. Él está en Zaha Hadid, italianos. Bueno, la cosa es que entre todos y con los que más me llevé fueron unos argentinos del sur y con los países tercermundistas. ¿Por qué? Porque aspiraban a hacer más. De ahí los europeos y todo, estaba buenísimo, pero aspiraban como yo aspiraba de ti, llegar a trabajar en estudios grandes. La cosa es que las conexiones que tuvimos acá fueron buenísimas. Y en China, pues les muestro un poco de la experiencia. Esta fue una experiencia totalmente distinta, enriquecedora. ¿Por qué me fui a China? Me fui a China porque quería ver cómo era trabajar en otra magnitud de proyectos. Quería ver cómo se manejaba la parte empresarial. Siempre me intentó ver más allá del diseño. Estos son los proyectos que se trabajaron. Es un ritmo de locura. Me sirvió un montón, por ejemplo, lo del 3D, toda esa parte que les contaba de rápido, 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 creo que fue lo que me dio un plus para trabajar en este lugar porque todo era tan rápido. Eran proyectos que a uno lo unían, hacían equipos internos, elegían a 5 personas y era desarrollar como un concurso interno. Entonces, esas 5 personas presentaban un proyecto y pues elegían a uno. Y ese uno era el líder del proyecto. Entonces desarrollaban, era como en toda la primera etapa de diseño. Después pasaba a otra fase de documentación, técnica, eran 3.000 arquitectos ahí, se imaginan. O sea, estos proyectos se hacían en 2 semanas. O sea, la parte de anteproyecto, las maquetas, los libros, las presentaciones se hacían libros que se terminaban en la noche, se mandaba a imprimir y a las 6 de la mañana ya estaban empastados, impresos. Entonces aquí aprendí un montón a ver presentaciones, era todo traducido, a presentar cosas utópicas que solo se hacen en China. Eso fue lo único que no me gustó, porque yo quería construir, tenía muchas ganas de volver a mi país y poder hacer cosas, y este lugar era tan utópico que solo se queda en China, no lograba hacer nada más, y esta gente quería solo en la parte de diseño, y yo quería ver más allá. Entonces ofrecieron quedarme, pero la verdad que dijimos, bueno, antes de eso, les contamos esta frase que es lo que resume mi experiencia de vida de profesional. Dice, no hay atajos para conseguir el éxito. Empieza antes, trabaja más duro y termina más tarde. Eso lo pueden escuchar
de cualquier futbolista, de cualquier profesional, de la gente que va destacando, no es porque sea mejor ni porque nacen siendo unos dandies, simplemente es gente que se esfuerza un poco más, ¿verdad? Es lo que he intentado hacer. Pero entonces, ¿y qué pasa con Carol? ¿Dónde está Carol? ¿Qué fue lo que ella está haciendo? Bueno, yo a diferencia de Juan Andrés, como les habíamos dicho antes, siempre quise hacer mi propia empresa, ¿no? Nunca aspiré a trabajar para alguien. Entonces, me vino a El Salvador y esta frase, fracasa seguido para que puedas tener éxito pronto, creo que se aplica un montón a mí en mis primeras experiencias. Cuando vine acá, eh, fue lo mismo, estando allá en Buenos Aires, pensé, bueno, yo allá en El Salvador sí tengo contactos, entonces sí me van a caer proyectos, pero pasó lo mismo, entonces para no quedarme estancada o deprimirme o lo que sea, empecé a hacer jardines verticales. Por ejemplo, fue la primera prueba que se lo pude vender a estos clientes y era todo manual. Me di cuenta de que un jardín vertical no se puede hacer manual, tiene que ser todo automatizado. Y así con prueba y error fui agarrando cancha y creciendo de escala. Por ejemplo, este fue también otro jardín vertical que pude hacer para un restaurante. Ellos ya tenían el sistema de estas cajitas y yo solamente tenía que hacer el diseño de paisajismo y hacer, ver que todo funcionara bien. Y lo más chistoso es que yo les había dicho a ellos que este sistema no mucho funcionaba, ya que, bueno, tiene un par de complicaciones y me dijeron de que no, de que como ellos ya tenían ese sistema, que con ese querían irse. Y todo quedó bien bonito, ya lo habíamos puesto y cuando prendimos las mangueras todas estaban con agujeros, o sea, de que Un fracaso. se les paró muriendo el jardín, ¿verdad? Ya ya pasando a otra escala, fue nuestro primer proyecto comercial que teníamos que hacer como un kiosco en un centro comercial y cómo podíamos hacer un kiosco diferente a los demás, ¿verdad? Cómo podíamos resaltar, llamar la atención de los clientes. Ese proyecto fue bien interesante porque lo trabajamos con Juan Andrés, él estando en China y yo estando aquí en Salvador. Eh, Fue bastante complejo, agotador, pero la verdad es que los clientes quedaron súper contentos y valió la pena todo el esfuerzo. Y así como dijo Juan, o sea, un proyecto es como un efecto dominó, ¿verdad? Te sale el primero y si tú quedas bien, te va saliendo el otro. Digamos acá, me dijeron, ¿y puedes hacer un laboratorio? Y, o sea, un laboratorio es bien técnico, ¿verdad? Entonces yo dije, sí lo puedo hacer, ¿por qué no? Obviamente contraté a un ingeniero que me ayudara a hacer este laboratorio, eh, estudié un poco todas las necesidades que tienen que tener los laboratorios y en este proyecto fue mi primer proyecto que hacía piso pulido y la verdad es que como era radial, Hay terremotos también, acá hay temblores. acá hay temblores a cada rato. La cosa es que entregué el proyecto todo súper bien y al mes o lo que sea, hubieron varios temblores y se rajó todo el piso. Y como saben, o sea, en un laboratorio no pueden existir estas cosas, estos errores. Entonces, todo lo que había ganado, obviamente no podía quedar mal con mi primer cliente grande. Entonces, o sea, todo lo que había ganado lo tuve que mejorar el piso. Y bueno, aquí siguiendo en el presente. Llegó la cuestionante. Todo esto sucedió mientras estaba en China. En el día estábamos en China, en la tarde trabajábamos juntos. Fue lo que nos mantuvo un año. Estuvimos separados más o menos, la relación. Llegamos a la conclusión, en China nos ofrecieron quedarnos allá, hasta incluir a Carol, que nos la lleváramos para allá, pero llegamos a la decisión de que teníamos que arrancar de nuevo con la empresa, o sea, formalmente, porque la primera vez fracasamos, la segunda dijimos, bueno, Carol ya tiene un par de proyectos, comencemos de nuevo, ya con un poquito más de experiencia, ¿verdad? Este es nuestro estudio.
Y pues acá nos ha tocado, eso es lo que quiero expresarles a ustedes, que no lo vemos en la universidad. Es bien importante aprender un poco de finanzas, digamos legal, que sí lo vemos, es bien importante. Marketing, el liderazgo de equipo, planificación. Y pues en este primer proyecto, este fue el primero que nos salió al nomás yo venir, Carlos, juntos, de un cliente conocido, amigo, dijo, mira, es artista, dijo, mira, tengo este terreno que está buenísimo, quiero una cosa loca, se inunda en unas épocas, quiero hacer intervenciones artísticas en el transcurso del año, voy a traer unas tents, unas carpas de India grandes, como las que usan los reyes, casi que, y eso quiero ponerlo un tiempo y quitarlo. Entonces, quiero trabajar con la naturaleza, quiero algo diferente. Y nosotros, bueno, sí, hagamos algo diferente. Y nos craneamos todo esto que están viendo, que fue a partir de la naturaleza. Fue un poco utópico porque estaba bien complejo y la magnitud del proyecto para construirlo era bastante complejo. Realmente no sé si en ese momento hubiéramos podido hacerlo. Y la verdad que no tuvimos una buena experiencia. Le encantó al cliente todo, pero al final terminamos con confusiones, nos paramos peleando por problemas que Y aquí tuvimos queremos internos. hacer énfasis porque nosotros tuvimos la clase de legal y en ese momento capaz no le prestas mucha atención o lo que sea y decir, ay, eso nunca me va a pasar a mí. Pero No la hicimos verdad, contratos. no hicimos contrato y por ese proyecto aprendimos a hacer contratos porque, o sea, fue una locura, nos terminamos peleando con esta amistad y la verdad, aunque sea el trabajo para un hermano, tenés que hacer contrato. La cosa es que, bueno, terminamos ese y nos avisa un conocido que tenía una casita en Londres, en Kensington, lindísimo, y quería que hiciéramos como un diseño del lugar De para una casa, paisajismo. el paisajismo, comenzar con el paisajismo. Ustedes pueden hacerlo, quieren hacerlo, sí. Nos fuimos a Londres y yo creo que la inocencia nos ha ayudado un poco a no ver las problemáticas, hasta irlas aprendiendo y estar en el lugar. Nos fuimos a Londres y íbamos a construir eso y no sabíamos, no conocíamos nada, nadie. La cosa es que con una persona estuvimos ahí, creen que contactábamos a un trabajador, nos querían cobrar por un trabajo que nosotros en El Salvador o sea, nos cobraban para hacer una estructura metálica para el jardín, $200 acá. Allá lo más barato que nos cotizaban eran 2.000 a 3.000 dólares. Entonces nosotros Pounds. dimos pounds. Entonces nosotros al cliente como, sí, mira, puede salir $2.000, un ejemplo. Pero al estar ahí nos fuimos encontrando con cada problemática, fuimos a buscar plantas, fue un caos esto, que no se lo recomiendo irse a otro país sin tener un contacto directo con quien puedan trabajar. Lo hicimos, pero tampoco nos percibimos de que las épocas son diferentes de las de acá. Allá las plantas son de winter, summer y se mueren. La cosa es que fue un caos. No nos fue bien, o sea, quedó lindísimo, todo bien, pero hay que darle un mantenimiento a todo esto. Entonces nos dimos cuenta de que lo importante no está en solo hacerlo, sino en mantenerlo, los jardines. Volvimos y pues no volvíamos a conseguir clientes. Comenzamos a trabajar con muebles y pues hacíamos cosas, estamos desesperados, seguimos hasta nos quedamos sin dinero. Nos quedamos sin dinero, la verdad, en nuestro apartamento este es el apartamento donde vivíamos, hicimos un open house, como que las cosas que hicimos las vamos a poner a vender de plano, nos vamos a ir a vivir a Guatemala, eso está en El Salvador, probemos suerte en Guatemala, dijimos abarquemos nuestra sociedad, que no he vuelto a Guatemala a vivir desde Argentina, y pues hicimos un open house. Es bien loco porque invitamos a todos los amigos y de ahí nos salió nuestro primer proyecto. O sea, hicimos como en el Zoom, imagínense, como en Buenos Aires, en la parte de abajo del edificio, armamos la sala, pusimos jardines, proyectamos en la pared los proyectos de China, los proyectos que habíamos hecho y la gente, ay, ustedes son arquitectos y ustedes pueden hacer, nos comenzaron a hacer miles de preguntas. La cosa es que un cliente vino y dijo, miren, yo tengo esta cadena de restaurantes, ¿ustedes pueden hacer restaurantes? Sí, y nos dio el primer proyecto. Este fue el primer restaurante que hicimos y estuvimos ahí 24/7. No sé cómo explicarles, nos gusta mucho documentar, ser bien profesionales por lo que hemos aprendido de los errores y nos sirvió como lo de práctica profesional que teníamos que documentar día por día, ¿se acuerdan? Esa es como la metodología que nosotros adoptamos para el trabajo. Entonces hacemos bitácoras y documentamos con fotos día tras día. ¿Para qué? Para ver problemas, lo que dice el cliente, hemos ido como puliendo y en este nos fue bastante bien, este fue el resultado, fue el primer proyecto en El Salvador y una nos lleva a otra, este fue el primer proyecto en Guatemala, también un restaurante, en la antigua Guatemala,
Esto fue buenísimo porque ya como acercándonos a nuestros países. Aquí es lindo porque podemos abarcar dos lugares y es como ver cómo adaptarse. Hay un tema cultural. Aquí pueden ver, aquí es como todo se tiene que hacer más barato, Artesanalmente. artesanal, más barato y en lo comercial suma mucho de la parte de la plata y el tiempo. Entonces acá nosotros lo que nos gusta es ser hands-on, nos gusta estar en el proceso completo. Así nos van a ver siempre, filmamos y nos ponemos a hacer con la CIA, nos ponemos a comprar las cosas, aquí estamos, todo era una casa antigua, es la antigua Guatemala, que es una ciudad colonial, no se pueden tocar las paredes, entonces pensamos todo el proyecto y todo el mobiliario con encastres para poder, son modulares, para poder quitarlo en un futuro cuando esto ya no fuera, o cambiarlo de lugar y no tocar la casa. Entonces, bueno, este es un poco de los procesos, que es lo que nos gusta ver a nosotros. Contratamos un artista para contar la historia y así nos poníamos nosotros, a armar casi que parte del lugar. Yo creo que es lo que nos ha ido dando una plusvalía en estar tan metidos en los proyectos. Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Eso lo tenemos siempre bien grabado porque, como pueden ver, yo venía de China, Carol, pues teníamos la aspiración de hacer esas torres verdes, cosas, pero es como posicionarte en donde estás. No puedes no aprovechar una oportunidad pequeña porque cada oportunidad te lleva a otra. Eso es lo que hemos aprendido. Del primer restaurante ya hicimos otros 3 más para este mismo, el primer cliente que nos hizo. Los que vienen arriba, en la parte de acá, fueron el mismo cliente, el de las papas, el que les mostré segundo. Ya hemos varios restaurantes y pues es una locura porque los restaurantes nos han llevado a otro rubro, A un montón de el comercio, a la que parte nunca nos comercial, dimos cuenta, nunca pensamos que hacer íbamos a eso. estar en este rubro. Y esto es lo que nos ha mantenido vivos, lo que nos mantiene pagando cuentas prácticamente. Entonces ha sido una herramienta para poder continuar, porque no es tan fácil de decir, quiero hacer un edificio y lo hago. Hay gente que tiene la posibilidad que sus papás se lo den o una familia, pero otra gente que no. Entonces hemos ido remando de a poco y llega a la conclusión ahorita, es un poco de frustración porque aún no hemos logrado hacer un edificio. Y realmente edificio es lo que más queremos hacer, pero bueno, la gente ya pregunta, somos especialistas en restaurantes, se dedican a hacer arquitectura comercial, son diseñadores industriales, son arquitectos, nos preguntan todavía, ¿o saben hacer una casa? Sí, sí, ¿verdad? Y para eso, en las últimas partes, quería mostrar esta, que se acuerdan de China. En China, toda esta gente que conocí, En Rusia fue. perdón, en Rusia, en el hostel me quedé con varias gente. En uno de ellos era un tipo de India que se llama Adish Patni. Y Adish y yo compartíamos la misma visión. Súper entrepreneur, ella estaba haciendo su primera casa desde que salió de la universidad. Trabajemos juntos, trabajemos juntos, trabajemos juntos. Entonces volvió a Buenos Aires y nos presentó esto y dijo, mira Juan, esto no, nos presentó una oportunidad, dijo, mira, nos invitaron para hacer en un desarrollo 2 tipologías de vivienda, una tipología como concurso, que quieren elegir a 5 arquitectos para hacer las tipologías de diseño, ¿te animás a hacerlo? Hay que hacerlo en 2 semanas. Entonces, imagínense cómo la vida la preparando, porque todo lo de renders, todo lo de China, como la rapidez, logramos responder, este era el tipo de arquitectura que quería el cliente, le gusta Richard Mayer, y pues seguimos un poco de esa parte de acá, y fue nuestra primera obra. Entonces, y una locura, porque imagínense que nuestra primera casa fue hecha en China. Esa nos llevó una segunda, en la India. Esta nos llevó una segunda, a una tercera. Y por último, la arquitectura no es un capricho, es una gran responsabilidad. Nos hacemos la pregunta de por qué nacemos en Guatemala y El Salvador, en una familia donde tuvimos todo, la posibilidad de irnos a Buenos Aires, aprender de gente genial, y pues algo tenemos que aportar de vuelta a este país. Esa es la otra visión que compartimos Carol y yo. Porque si no lo saben, son países en subdesarrollo. Es muy diferente que Buenos Totalmente Aires, entonces diferente. no podemos dejar a un lado esto. Esto con una fundación, en un caso real, es una escuela que se estaba uniendo. Esta es la realidad de las escuelas en Guatemala. Entonces nosotros dijimos queremos aportar nuestro grano haciendo un diseño para ejecutarlo, así va a ser. La cosa es que desarrollamos esta primera escuela con ladrillos de Adobe, queríamos enseñarle a la comunidad cómo hacerlo. Nos inspiramos en esa frase que les dije que es un arquitecto africano que trabaja mucho en eso. Y este es el resultado, hemos logrado hacerlo. Y pues, es el que estamos trabajando ahora. Hoy tuvieron un montón de inundaciones también. Aquí Entonces en El Salvador tenemos una época de huracanes. estamos empezando a ver cómo crear tipologías modulares que podamos nosotros responder. O sea, no solo en casos de emergencia, sino también en casos
para la gente que no tiene acceso, porque todos los años la gente pierde sus casas por deslaves. El 95% de la población está en zonas de derrumbe, de deslaves, porque no tienen acceso a otras cosas. Entonces, estamos intentando trabajar en un tema social que es bien complejo, pero haciendo el intento. El futuro, pues, la jungla de concreto, como pueden ver, Buenos Aires versus a lo que espera. Este es un futuro a lo que nosotros siempre vimos, que ahora se está acelerando. El cambio climático es un tema bien complejo y el tema de la pandemia es algo que está haciendo despertar un poco más la conciencia. Ojalá que perdure. Yo no tengo mucha fe en la humanidad en general, pero intentamos nosotros a poder generar, aportar en lo que se pueda. Y esto es lo que nos estamos capacitando nosotros ahorita, a lo que investigamos mucho, nos gusta ver tendencias, lo que viene, la colaboración es una de ellas entre las diferentes ramas, no solo entre arquitectos, también que es bueno colaborar, que está pasando mucho en México, en Guatemala, en El Salvador, sino también las diferentes áreas, ir investigando otras cosas fuera de la arquitectura. La realidad virtual es algo, la manera de presentar ya lo están haciendo acá en inmobiliarias, cómo mostrar el proyecto, es algo cómo vender, es algo que nos encanta y es algo que estamos ahorita en proceso de las ciudades inteligentes, la data, o sea, las conexiones, toda esta parte, les quiero mostrar para que vean las áreas que van a venir y cosas que se pueden también ir especializando, que nosotros vamos aprendiendo de a poco. El Building Information Modeling, que es como BIM, para trabajar con todos los demás rubros, la arquitectura paramétrica, las ciudades verticales, a donde aspiramos a llegar. Entonces, para concluir, la evolución, como comenzamos, esto es lo que nosotros identificamos, la época de la conciencia humana ecológica. Y esto nos define, Carol, dentro de lo verde, a mí que me encantan las tecnologías, y nos unimos los dos para hacer proyectos sociales, es lo que tenemos como visión de futuro, a futuro ya como hobby, casi que, y poder ayudar en este país. Y bueno, esta es la fusión de nosotros dos, para terminar. Y ya, muchas gracias. Sí, muchas gracias.